Hola, hola, bienvenidos a todos nuestros amigos del Sabor de la Verdad. ¿De qué? ¿Es tu break favorito o no es tu break favorito? ¿Qué dice el público? Un aplauso, por favor. Bueno, como siempre nos acompañan nuestros panelistas, don Paul Yabur. Un aplauso. Juan Manuel Freire, otro aplauso. Y Natalia Freire, y quien les habla, Juan Eduardo Freire, para servirles. Tenemos una semana muy noticiosa, donde tenemos que hablar. Pastor, ¿qué quiere hablar esta semana? ¿Qué nos va a decir? No sé qué decir. Dígame ahora. Suéltela. Suéltelo al tiro. Suéltela, papi. No sé. No sabe, mientras salimos del colapso del pastor, vamos a revisar lo que fue esta semana la Comisión Mixta en Derechos Humanos. Hubieron exposiciones por el proyecto Identidad de Género. Tuvimos la exposición de la agrupación Defiendo Chile, representada por Juan Pablo Freire y María José Vizcaya. Estuvimos ahí porque no pudimos estar ausentes en el Sabor de la Verdad. Y vamos a revisarlo. A la vuelta comentamos. En medio de una semana de exposiciones en la Comisión Mixta por el proyecto Identidad de Género, el Sabor de la Verdad estuvo presente para ser testigos de la intervención de la agrupación Defiendo Chile, dando una mirada directa en representación de la Iglesia Evangélica, sus principios y valores cristianos. Lo ves aquí, en tu break favorito, El Sabor de la Verdad. Nosotros representamos una iglesia cristiana que lleva casi 200 años trabajando en Chile. Trabajando con los que nadie quiere trabajar, con la gente que está en las cárceles, con los drogadictos, con los alcohólicos, y hemos trabajado con mucha efectividad, sanando a estas personas, ayudándolas a su reinserción en la sociedad, y por lo tanto reclamamos un espacio para hablar, porque se dice hoy día que el que profesa una religión no puede hablar, porque su punto de vista está determinado por su religión. Pero ¿saben qué? La iglesia cristiana es una iglesia que está en terreno, que sirve a la sociedad con el amor y el poder de Dios. Por tanto, reclamamos este espacio, hablar, porque estamos ahí, estamos con la gente, porque somos personas dedicadas a otras personas. ¿Y cuál es la doctrina que nos lleva a servir? Bueno, la humanidad fue creada por Dios y fuimos creados hombres y mujeres, distintos pero complementarios. Que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer y es el fundamento de la familia diseñada por Dios. Que Dios bendice a las familias y que vivir fuera del diseño con que fuimos creados trae sufrimiento y destrucción al ser humano. Que la homosexualidad y la transexualidad son conductas. Ahora yo sé que muchos se molestan aquí, porque dicen, ¿qué viene este hombre, este pastor, este canuto, a imponer su doctrina? El tema es que, así como algunos se enojan porque queremos imponer esta doctrina y que no la queremos imponer, nosotros también no queremos que se nos imponga una ideología. Porque el proyecto de la identidad de género se basa en una ideología. Porque estamos creando algo que nunca antes había sido creado, que es el concepto de identidad de género, y además le otorgamos el valor de derecho fundamental, de derecho básico. Y como consecuencia de eso, entran a todos los colegios, a toda la educación, al currículum educativo, la ideología de género, enseñarle a los niños que pueden ser lo que ellos quieran ser, que la identidad de género es una construcción social. Es algo que es totalmente contrario a lo que nosotros creemos, a las convicciones que tenemos nosotros, pero que también creemos y constatamos que no está avalada por la evidencia científica, o sea, es ideología pura. Y hacemos un llamado a legislar en base a estas verdades y a estas evidencias que respaldan que finalmente la ciencia ha corroborado lo que acabamos de expresar que dice la Biblia, que es que hay dolor y sufrimiento cuando las personas viven fuera de su naturaleza. Un llamado a proteger y resguardar a los niños y jóvenes en todo su proceso de crecimiento y de madurez.
Un llamado a la prudencia hasta que en la mayoría de edad los adultos sean los que pueden tomar sus propias decisiones, pero en absoluta conciencia de las implicancias y de las consecuencias que serán permanentes en el tiempo. Un llamado a los legisladores a tener temor de ser tropiezo, a tener temor de equivocarse al propiciar circunstancias que pueden traer sufrimiento perpetuo a tantos ciudadanos chilenos, sobre todo a los niños de nuestro país. Muchas gracias. Bueno, esa fue la exposición de Juan Pablo y María José. Fue una exposición bastante valiente, a veces controversial para los que no están acostumbrados a una confrontación tan directa a los parlamentarios. Pastor, ¿usted qué le pareció desde su punto de vista? Bueno, no porque sea mi hijo Juan Pablo, pero él fue absolutamente contundente, cortito, preciso, y yo creo que revolvieron el tema porque todos hablan muchas cosas, ideología y todo, y él habló claramente de la palabra, lo que Dios dice, y sobre todo lo que más a mí me impresionó cuando dijo que el tratar de romper el diseño de Dios, lo dijo de otra manera, pero eso trae dolor. Y nosotros nos preocupamos de ese dolor, o sea, no es que estemos en contra, ¿no es cierto? También como dijo Cotita, porque así le decimos a María José. ¿Cómo se llama esta niña? María José Quintanilla. No. María José Vizcaya. Perdón, Norita preciosa. Pero ella fue clara también en ese sentido, que trae, ¿no es cierto?, dolor, y nosotros estamos preocupados de ese dolor y no estamos en contra, como dice mucha gente, ni estamos propiciando odio, sino que todo lo contrario. Pastor, quiero hacerle mención sobre lo primero que dijo también Juan Pablo en la intervención, donde que nosotros como Iglesia Evangélica somos parte de un equipo que trabaja con las personas que no muchas personas quieren trabajar, ¿cierto? Con alcohólicos, con gente que tiene problemas, y que lo hemos hecho de manera muy efectiva. Por ende, tenemos un derecho y reclamaba, ¿cierto?, un espacio a hablar dentro de la legislación. ¿Qué le parece a usted esa afirmación? Bueno, también, dentro de su discurso eso fue muy importante, porque es una realidad. Nosotros tratamos, aunque nos hablamos que somos inclusivos, ¿no es cierto?, como porque eso es parte de la ideología, pero nosotros recibimos toda esta gente que tiene problemas, ¿no es cierto?, de transexuales o jóvenes o niños, ¿no es cierto?, que tienen esta disforia de género, y nosotros tratamos con el Señor, con Dios, con el poder de Dios, como dijo Juan Pablo, muy efectivamente, y también ellos encuentran soluciones en la iglesia y en los consejos que vienen desde la palabra de Dios, porque en la palabra hay consejo para todas las cosas de la vida. Y después cuando vean la revelación de la semana, ahí van a ver ustedes que esto está en la Biblia, y si se quedan hasta el final van a poder ver por qué Juan Pablo dijo lo que dijo. Así es. También cabe destacar, y al tiro te digo, Nati, te doy la palabra, la mención de María José, ¿cierto?, uniendo estos principios de Dios con la evidencia científica y en general. ¿Qué te pareció, Nati, la intervención? Bueno, una de las cosas, o sea, este inicio que hubo de los 200 años de la iglesia, ¿cierto?, la iglesia evangélica, yo encuentro que es fundamental. Porque muchas veces invalida nuestra opinión, porque nuestra opinión va ligada a nuestra fe. Entonces dicen, no, pero es que como ustedes son religiosos, entonces lo que ustedes dicen, porque Chile es un país laico, bla, bla, bla. Pero finalmente nosotros somos parte de la ciudadanía. Nosotros pertenecemos a Chile y hacemos como iglesia evangélica, y no estoy hablando solamente nosotros, ¿cierto?, sino que la iglesia evangélica en general, hacemos una labor en nuestra ciudadanía, hacemos una labor para ayudar a otras personas, como se mencionó ahí, ¿cierto?, presos, gente que tiene problemas de droga, de alcohol, problemas en la familia, un montón de esas cosas. Entonces yo creo que ese mensaje también es importante para nosotros como cristianos, porque muchas veces nosotros nos quedamos callados porque sentimos que como hablamos a partir de la fe, entonces no es válido nuestro argumento, o no es válido para aquel que no cree. Y no es así. Entonces yo creo que lo que hizo Juanpi es súper importante, y es algo que todos tenemos que hacer. Tenemos que tomar nuestro espacio y hacernos respetar, porque somos parte de la ciudadanía. Eso por un lado. Y por el otro lado, algo
que a mí me gusta mucho de la ciencia es que finalmente la ciencia corrobora la palabra de Dios, y es normal que la corrobore porque Dios es el creador de todas las cosas. Entonces, durante muchos años la Iglesia cometió el error de como alejarse de la ciencia porque esto es por fe, y si bien es por fe, como Dios es el creador de la naturaleza, cuando tú estudias la naturaleza, tú te vas a encontrar con las virtudes y con los atributos de nuestro creador. Y por eso hoy día, por ejemplo, hay un movimiento tan fuerte en temas de creacionismo. El creacionismo hoy día científicamente tiene mucho respaldo, tiene muchos datos arqueológicos que demuestran que el mundo fue creado como la Biblia lo declara. Y así el hecho de que nosotros, si nosotros vivimos en contra de nuestro diseño, vamos a sufrir. La ciencia lo corrobora mostrando cómo las personas que tienen disforia de género o alguna otra desviación sexual sufren porque están yendo contra su propia naturaleza. Y eso es así, eso las estadísticas lo demuestran. Y nosotros hoy día tenemos que pararnos en eso como cristianos y defender algo que es verdad y no tener temor de decir esas cosas. Así es. Paul Yapur en el comentario de... Sí, y yendo justamente a ese tema, la Iglesia va a estar ahí para ese 40%, que están los estudios, que personas que se arrepienten de este cambio de sexo, de esta reasignación de sexo, incluso con operaciones, tratamientos hormonales. Entonces, me gustó ese punto cuando dice María José, que incluso en países, porque ya llevan años, y que hoy día podemos ver que ahí no hay ninguna tema de discriminación porque es aceptado. Sería aceptado que la persona sea una lesbiana o gay, una persona transexual, y que obviamente cambie de los 18 años en adelante. Eso por un lado. Lo otro es que nosotros hoy día acá, si bien la cifra que entregó también en una de las comisiones, una de las directoras de la Sociedad de Endocrinología y Pediatría, doctor Ugarte, hace mención de que los transgéneros en Chile, por números son, y datos dados, de 840. Si somos 17 millones, entran justamente en ese 0.003%, incluso menos, y que es el mismo de los estudios que no son oficiales, pero sí dados por el Servicio Metropolitano Sur, donde habla de 360.000 niños dentro de 25 años, ¿cierto? Todo este tiempo también, donde ella ha sido parte, ha trabajado en la parte pública como en la parte privada, donde también da cuenta que es menos 1 por cada 300.000. Entonces ahí también vuelve a dar esa cifra que es muy pequeño. Si también nos vamos a la parte también de otros países, también es 1 sobre 45.000 o 1 en 200.000. Entonces, si bien es cierto, es una realidad que pasa, nosotros sabemos que es un grupo muy pequeño y que por ende también se dice que nunca puede ser antes de los 18 años. Y por eso que nosotros hacíamos mención en el programa pasado de que Sebastián Piñera hacía bien en el debate de hablar y testificar con estos informes, por ejemplo, de las 500 publicaciones del New Atlantis del año 2016, que también hace mención María José, de decir de que por ningún motivo puede ser antes de los 18 años. Por ningún motivo nosotros podemos reasignar sexo, hacer operaciones o tratamiento hormonal porque son pacientes de por vida. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros vemos que esa persona de 18 años o de 20 años, porque también hablan que tienen que estar 2 años en su sexo que eligen, luego hacer estas operaciones, parece realmente no algo psiquiátrico. Porque son 4 los ámbitos, que son psiquiátrico, endocrinológico, genético y social. Y en los cuales la disforia de género abarca los 4, ¿ya? Pero entonces nosotros hoy día por eso hacemos, y con mucha base en la parte científica también, nosotros sabemos que el Señor creó a hombre y mujer, pero nosotros queremos entender de que esto está avalado científicamente. Eso. Así es, Nadia. Sí, y tomando los números que habla Paul, nosotros no podemos, o sea, no se trata de que como son muy poquitas personas no importan, pero se trata de que tú no puedes hacer una ley que afecta a toda la nación en base de una minoría, y más si es tan pequeña como esta, y más si muchas de estas se arrepienten. O sea, estamos hablando de ese número. ¿Cuántos de ese número se arrepienten después del cambio de esta reasignación de sexo? Porque finalmente es algo estético, pero no se reasigna el sexo realmente. ¿Cuántos de ellos se arrepienten? Bueno, dicen las estadísticas que el 20%. Y también dentro de esta pequeña población, ¿cuántos de ellos después se tratan de suicidar de luego hacer esa reasignación de sexo? Porque se dan cuenta
que lo que siempre quisieron, que era ser hombre o ser mujer, ¿cierto? Lo que estaban decidiendo, finalmente no era real. Yo, por ejemplo, leí un testimonio de un transexual gringo que se hizo esta reasignación de sexo, se operó, todas las cosas, y finalmente, después de harto tiempo de ser mujer, se aburrió, porque decía, ser mujer es muy difícil, porque decía, me tengo que maquillar, me tengo que arreglar, y estaba aburrido de arreglarse de esa forma, porque finalmente la única manera en que él podía parecer mujer era arreglándose excesivamente. Entonces al final dijo, no quiero seguir siendo más mujer y quiero que el gobierno, que le dio todas las garantías para que se operara y todas las cosas, me pague la operación de regreso. Y eso no lo pagan solamente la reasignación. Entonces, esos son puntos que en el debate nos están considerando. Y el otro tema, que muchos han tratado de echar a la basura el estudio de New Atlantis y dicen, no, esa es una publicación, una revistita así como, y que la miran a huevo, y resulta que el que hizo ese estudio, que encabezó el estudio, es uno de los psiquiatras más importantes de Estados Unidos y que trabajaba en esto de reasignar sexo, pero cuando empezó a ver que empezaron a meter a los niños en esto, y él trabaja en un hospital que no es conservador ni nada de eso, todo lo contrario. Pero cuando empezó a ver que metieron a los niños, dijo, a ver, espérense, vamos a hacer un estudio y vamos a ver qué tan real es esto. Y lo que hicieron fue, agarraron todos los 500 estudios, esto es un informe, no es un estudio, 500 estudios durante 10 años sobre temas de género e identidad sexual. Y con eso empezaron a revisar más otros 200 más que revisaron así, los 500 fueron a fondo y los otros 200 más para complementar. Y en base a eso, ellos sacan un informe donde se habla de todas estas estadísticas de suicidio, de que la disforia de género es una conducta, no se nace, no hay ninguna información que uno pueda decir, bueno, esta persona nació así, eso es mentira. Entonces, y ven, aquí en Chile, esto no lo he visto en otras partes, pero aquí en Chile es como, no, es que en New Atlantis eso es mentira. Y así, como si nada, sin ningún argumento. No, es que es una revistita. O sea, ¿con qué cara vienen y niegan el trabajo de personas profesionales y serias? Ahora es importante mencionar el poco lugar que se le ha dado a los padres dentro de la discusión, dado que hemos visto también como argumentación, ¿cierto?, del lado de aquellos que quieren propiciar la identidad de género, el término de, ¿cómo se llama?, autonomía progresiva dentro de los niños, donde el niño puede decidir cada vez más proporcionalmente donde va creciendo, pero es con una mirada, a nuestro parecer, muy excesiva, porque muchas veces el niño no está capacitado para tomar decisiones con ese tipo de magnitud. También mencionaba María José dentro de la exposición que había conocido casos de una niña de 3 años que había llegado a la casa preguntando que por qué le habían hecho la pregunta si ella se sentía hombre o mujer. Hoy día ya en nuestro país se está diciendo y preguntándole a los niños, transmitiéndole esta ideología desde muy temprana edad. Entonces, quiero saber, Nati, ¿cuál es como el contexto donde se plasma esta autonomía progresiva dentro de la ideología de género? Bueno, la autonomía progresiva es un concepto que está entrando también por el lado de la Ley de Garantías de la Niñez, que es una ley que todavía no sale, pero que también está en proceso. Y en el fondo es decir, bueno, a medida que el niño va creciendo, el niño se hace autónomo para tomar sus propias decisiones. Y eso es algo que se da de forma natural. El problema de esto es que el Estado ahora quiere decidir cuándo tú puedes tomar ciertas decisiones o no. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo súper básico. Hay niños que los papás le permiten, no sé, supongamos a los 12 años andar en micro solo, y hay otros niños en que a los 14 o a otros a los 10. Eso lo determinan los padres, ¿cierto? Y tiene que ver con el nivel de responsabilidad que el niño tiene, con el nivel de madurez que el niño tiene, y que es diferente en cada persona porque somos todos distintos, ¿verdad?
pero ahora es el Estado quien va a decidir por los padres si ese niño tiene o no autonomía progresiva. Y más encima, por ejemplo, en la Ley de Garantía de la Niñez no dice cuál es la autonomía progresiva, o sea, desde qué edad hasta qué edad se le considera apto para tomar ciertas decisiones. Entonces, al final, este tema de la autonomía progresiva es un concepto que viene de los movimientos marxistas, porque cuando un niño que no tiene la capacidad de tomar decisiones propias, sabias e inteligentes, si no son dirigidos por sus padres, alguien más va a inducir y dirigir sus decisiones. Y si no son los padres los que hacen ese trabajo, quien lo va a hacer es el Estado. Y eso es lo que buscan los movimientos marxistas. Los antiguos ideólogos marxistas plantean en que los hijos no son de los padres, sino que los hijos son del Estado. Y es el Estado el encargado de criar a estos niños. ¿Y por qué? Porque si el Estado cría a los niños, el Estado tiene el poder de ideologizarlos. Y es algo que ustedes, no sé si alguno de ustedes, bueno, yo sé que tú sí, han leído La granja de George Orwell. Bueno, La granja de George Orwell se ve eso, es una práctica comunista, en que, si no lo ha leído, por favor, ahí todo nuestro público presente, por favor, lea ese libro, es un libro muy sencillo de leer y que muestra en animales cómo funcionan los regímenes socialistas y marxistas, y una de las cosas que hace es tomar a los hijos de los animales ahí, de la gente, ¿cierto?, y los adoctrinan y ellos los enseñan para, en el fondo, tener asegurado personas que van a seguir apoyando este autoritarismo. Eso es parte del movimiento marxista. Entonces, toda esta cosa de que, por favor, yo les pido que escuchen los discursos de la gente de izquierda, escuchen a la Cariola, escuchen a la Camila Vallejo, y van a escuchar estos conceptos como que los niños son del Estado y que el Estado es el principal garante de los derechos de los niños. Y no, son los padres los principales garantes, porque son los padres quienes aman realmente a esos niños. El Estado no los ama. El Estado no es un ente superior, el Estado está compuesto por personas comunes y corrientes, algunos buenos, algunos malos, con buenas y malas intenciones como todo ser humano, y el Estado no ama a los niños de Chile. Quienes aman realmente a esos niños, quienes van a buscar lo mejor para cada niño, son los padres. Así es. Pastor, ¿usted qué es lo que piensa? Bueno, dentro de todo lo que estamos hablando, pero querer quitar el rol preferente, ¿cierto?, que tienen los padres, ya mirándolo como con una mirada un poco más de la palabra de Dios, ¿cierto?, más moral, y saliéndonos del diseño de lo que Dios hizo y creó para nosotros. Claro. Yo creo que todo esto, todas estas leyes que están fraguándose, ¿no es cierto?, son parte de una ideología marxista. Y está disfrazada de el derecho de los niños, como que están favoreciendo a los niños, pero la verdad que los quieren sexualizar, que quieren apoderarse de ellos el Estado, porque nos quieren sacar a los padres, nos quieren quitar ese derecho preferente. Incluso escuchaba un discurso en este mismo congreso, una persona que decía que los padres teníamos que propiciar lo que el niño quiere. O sea, ¿quién guía al niño? ¿Quién lo enseña? ¿El gobierno en los colegios para decirle que ellos pueden elegir su sexo y todo? Entonces nosotros vamos a propiciar lo que el colegio les enseña para que sean homosexuales o sean lesbianas. Eso es lo que están diciendo. Entonces, y también esto es parte, ¿no es cierto?, de eso que decías tú, de esa autonomía progresiva. ¿De dónde sacó eso? Si la progresiva, uno conoce a su hijo y uno sabe dónde darle responsabilidad y hasta dónde pueden, porque lo conoce, porque vive todos los días con él. ¿Cómo el Estado me va a decir a mí cómo debo autorizar o no autorizar a mi hijo? Si yo sé que tiene un problema de alcohol y no lo quiero dejar salir porque se me va a emborrachar y va a manejar borracho y tiene 16 años y se arranca con el auto, ¿cómo yo voy a parar a ese hijo? ¿El Estado me lo va a parar? Como han hecho en el Sename, que han matado a un montón de niños y no los saben cuidar y quieren ahora cuidar a nuestros hijos. Si no son capaces de cuidar a esos niños que realmente necesitan cuidado, quieren quitarnos a nosotros, que están bien cuidados, que están bien protegidos, y quieren hacerlo
de acuerdo a lo que ellos quieren. Y los niños y las niñas y yo, es todo ideología. Esto es una mentira, Despierte Chile. Nos están metiendo el dedo en la boca y no nos damos cuenta. Están legalizando lo ilegal. Porque sexualizar a los niños es, como dijo este caballero que lo entrevistó Natalia, es un abuso. Es un abuso hacia los niños. Es un abuso de verdad, que va a confundir a estos niños y vamos a tener muchos más transexuales, y eso es lo que quieren, porque van para allá con todas estas ideologías. Bueno, el Sename es una clara muestra de que el Estado no ama a los niños, porque no son capaces ni siquiera de hacerse cargo del Sename y se van a hacer cargo de los hijos, o sea, de los niños que tienen padres que sí que aman y se preocupan de sus hijos. Que es la mayoría, porque muchas veces se hablan estos temas como que si los padres fueran todos malos, y no es así. La mayoría ama a su hijo y busca lo mejor de ellos. Y el otro tema es que muchas veces cuando uno habla de estas cosas, la gente empieza a decir, no, pero ¿cómo? Pero estás exagerando, si no es así la cosa. Y yo creo que nosotros tenemos la ventaja que nosotros podemos mirar qué es lo que está ocurriendo en otros países que ya avanzaron en esto. Y uno de estos países es Inglaterra. Como dices tú, aumenta los transexuales, y es así, y hay una gran preocupación hoy día en Inglaterra porque la transexualidad ha aumentado al 200% en Inglaterra. Eso es un caso. Lo otro es cómo el Estado es dueño de nuestros hijos. Hace meses atrás murió un niño llamado Charlie y que el Estado decidió que lo iba a desconectar en contra de la voluntad de los padres, y lo hizo. Y hoy día hay otro caso de un niño que se llama Alfie, también de Inglaterra, que también lo están desconectando. ¿Y quién decidió eso? Es el Estado, en contra de la voluntad de los padres. Entonces me van a decir que es mentira. Y eso, sí, para allá vamos. Y eso, hoy día están presentando la ley de eutanasia. O sea, van paso a paso haciendo las mismas barbaridades que ya hicieron en otros países y que está quedando el caos en esos países. No hayan cómo frenar la inmundicia. Y por eso está, y después que no nos echen la culpa a los cristianos o a los católicos, por eso está la pandemia que hay de SIDA y de todas estas enfermedades sexuales, porque hemos dejado el libertinaje, y para allá van todo esto. Lo que quieren es terminar con la familia, terminar con la base de la sociedad, para destruirla, para que no haya más niños, porque eso va a ser, si hay más transexuales no hay niños, si hay matrimonio homosexuales tampoco hay niños, si hay adopción homoparental tampoco hay niños. Entonces están en contra de la familia y estamos legislando, y los de derecha también están cayendo en esta trampa. ¿O están metidos en esto? Yo no entiendo realmente cómo el gobierno está propiciando, sigue con esta famosa agenda valórica de la Bachelet, cuando lo que hizo fue destruir nuestro país. ¿Hasta cuándo seguimos con esta mentira? Ahora la gratuidad, acaba de decir el Piñera que quiere gratuidad, que va a seguir la gratuidad. La gratuidad llegó para quedarse. ¿Y con qué vas a pagar? ¿Vas a poner tu plata? ¿Vas a poner tu plata? Él se va a llenar los bolsillos, va a dejar el país pobre, pero famoso, te subió en las encuestas. Y está mintiendo porque no pueden pagar. Es imposible pagar a toda la gente que estudia. Los que pueden pagar tienen que pagar. ¿Cómo hacerle gratis a todo el mundo? Así es. Sí, cortito nomás. El tema justamente en el Ministerio de Educación sale incluso en la página del móvil, que se reúne el móvil, ahí está Rolando Jiménez, ¿cierto?, con otras personeros más, con el ministro de Educación, y hablan que ellos quieren que él continúe hablando lo mismo, que no saquen los libros, ¿cierto? Todo esto es un maletín, ¿cierto?, que está de la prebásica, o básica, perdón, y también de la media. Entonces nosotros queremos pedir también que no se siga apoyando, sino que efectivamente hay una revisión, y si hay cosas que hay que sacar, que las saquen. Porque aquí se está enmascarando de querer supuestamente educar cuando es sexualizar, y muy bien dicho, es un abuso, y no queremos más eso para nuestros hijos ni para otros niños. Eso. Así es. Bueno, decía, ¿cierto?, Sebastián Piñera, bueno, y el gobierno en general,
que este tema de la identidad de género y de toda esta agenda fue como el terremoto, ¿cierto? Como hablamos el otro día, Sí. que se encontraron con esto y había que Hacerse hacer algo cargo. al respecto, hacerse cargo de las demandas de millones de ciudadanos. Y por favor, bueno, esa frase no tiene mucho, no resisten mucho análisis para gente que sabe que la ideología de género y todas estas cosas también son parte de un proyecto mundial para dominar a nuestra humanidad. Bueno, dentro de las noticias relevantes, valóricas, ¿cierto? Tuvimos también un incremento bastante considerable de parte de los médicos objetores de conciencia. Paul, ¿qué tienes tú al respecto? Sí, mire, una muy buena noticia porque eso respalda todo lo que nosotros también hemos venido hablando de hace ya un año, cuando empezamos a hablar de la ley de aborto en 3 causales. Y la verdad que es una muy buena noticia de ver que ya habían 8 instituciones que empezaron en marzo, que está la Clínica Universidad de los Andes, Red Salud UC Christus, Clínica Alemana Osorno, Clínica Indisa, Hospital que son privados parroquial de San Bernardo y de Panguipulli. Y ahora, después, nosotros supimos también que estaba el Hospital Base de Valdivia, el de Osorno, que es un 100% de todos los ginecobstetras, que es muy bueno, y tenemos un 70% de los médicos en Calama. Hay 35 profesionales y solamente habrían 11 disponibles. ¿Qué es lo que dice eso? Que efectivamente Chile no quiere ley de aborto y que aquí no hay una cosa de... Incluso esto hablaron también por el tema mucho de la violación, porque aquí, incluso en las otras causales, uno puede decir, y eso es lo que médicamente sabemos, que no es cuerpo de la mujer, sino que es otra vida, otra criatura irrepetible y que es una vida humana que tienen que ellos salvaguardar. Así que, muy bien, y eso quería contar. Sí, Nati, tú también. Sí, bueno, tomando como los datos que da... ¿cuál? ¿Cómo es que te llamas? tú? ¿Cómo este niño? A ver, Paul, sí. Bueno, es súper importante lo que está sucediendo porque finalmente está quedando demostrado de manera tangible de que esta no era una ley de las mayorías, como habían dicho. Y yo quiero rehacer el recuerdo, permítanme aquí sacar mi celular, de las encuestas, de una de las encuestas que se hizo en la página web del Senado, donde votaron más de 13.000 personas, en donde el 74% estaba en contra de esta ley de aborto. Y es una encuesta que se hizo y se mantuvo durante 6 meses abierta y la promocionaron, Girardi la promocionó para que votaran la gente de su lado y el 74% votó en contra. Y estas son cosas que ignoran. También quiero recordar una Girardi, cuando ya estaban en las últimas votaciones dentro del Senado, dijo, por favor, apóyenme en esto, y él mismo hizo una encuesta en su Twitter. Yo sé que una encuesta en Twitter no es muy decidor, pero él, se supone que lo sigue gente de su sector, ¿verdad? Hace la encuesta y el 67% estaba en contra, en su propia página de Twitter. Entonces, cuando decían, no, es que estamos velando por la mayoría, pensando en la mayoría, era mentira. Lo dijimos muchas veces, no nos creyeron y hoy día se está viendo. Nos dijeron que nadie iban a obligar a abortar, ¿cierto? Esto no es para obligar, esto es una decisión, no sé qué. Hoy día están todos indignados con los objetores de conciencia y están tratando de obligarlos, están pidiendo la renuncia. Esteban Maturana, el presidente de Confusam, que es la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada, está diciendo que aquellos que no están dispuestos a prestar un servicio que debería ser público, deberían salir del área pública. ¿Qué se cree? Ese tiene la pura confusión en la cabeza. ¿Puedo decir algo Cuéntame, pastor. cortito? El señor Felipe Arboe, le digo señor por decirle nomás porque no se merece ese encabezado, dijo que los que estaban, los doctores que no querían hacer aborto por violación, porque no ponen las otras causales, porque tampoco, porque no les conviene, ¿no es cierto?, pero ponen violación, están haciendo una colusión valórica. De moda la palabra colusión, tú la escuchas y es maldad, pero colusión valórica. Y yo le digo a Felipe,
o está enfermo o es comunista, porque quiere pasar por sobre la libertad de conciencia porque a él no le gusta. Entonces inventó colusión valórica, pero no es una colusión, son los valores que van a ser preservados en este país, porque este país tiene valores y aun por más que ustedes los traten de destruir, no lo van a poder hacer. Así que, Felipe, tú estás en una colusión antivalórica. Eso hicieron ustedes con todas las leyes que están haciendo en contra de los niños y en contra de la familia. Esa es la verdad. De hecho, Felipe Arboe también pide la renuncia de los médicos y también le digo, ¿qué se cree? Oye, nosotros tenemos como chilenos una de las mejores medicinas materno-fetal en Chile y en lo público. ¿Y vas a despedir o vas a pedirle que se vayan y nos quedemos sin médicos? ¿Qué va a hacer con las mujeres embarazadas en situaciones vulnerables que usan el servicio público? ¿Qué va a pasar con ellas? ¿No que se vayan porque no quisieron hacer aborto? ¿Sabe qué? Otro comentario que me pareció súper interesante fue del director del Servicio de Salud, Héctor Andrade, y dijo: si hablamos de una cantidad de 4 médicos en el hospital regional, es suficiente porque no se espera una alta demanda por este concepto. Está hablando del aborto. Se supone que estamos 3 causales muy acotadas, ¿verdad? Entonces no debería haber tantos abortos en nuestro país. Pero aquí queda demostrado la actitud que están teniendo muchos de los políticos de izquierda, es que en realidad ellos están esperando a que haya muchos abortos y que no solamente sean por 3 causales muy acotadas, sino que sea un aborto libre, tapado con estas 3 causales. Y de eso se trata, y por eso esta día están tan enojados y están molestos con estos doctores que les dijeron, que pusieron sus delantales blancos afuera de la Moneda, afuera del Congreso, avisándoles que ellos no lo iban a hacer. No les creyeron, hicieron la ley en contra de ellos y hoy día ellos están diciendo no lo vamos a hacer. Recordando que la aplicación de esta ley es muy compleja, sabiendo la cantidad también, Nati, lo mencionábamos antes, la cantidad de especialistas que tenemos. Sí. En Chile hay 50 especialistas gineco-obstetra, o sea, de especialistas, no, pero son los especialistas que hacen la ecografía que se necesita para estos casos, sobre todo en la segunda causal. 50, la de la cual 39 hay en Santiago y de la cual no han salido los números, pero quizás cuántos de ellos son objetores de conciencia. ¿Cuántos especialistas, ecógrafos especialistas hay en Chile para hacer un aborto en la segunda causal? Menos de 50 con estos. Y por ejemplo, el doctor Becker es uno de esos especialistas y él es un objetor de conciencia, así que a él ya no lo tienen. Así es. Bueno, y corroborando lo que dice Natalia, esto que los doctores sean mayoría en contra de estas 3 causales súper acotadas, que es una mentira, porque todo lo que dice la izquierda es mentira, y acostúmbrense a eso, todo está por debajo. Entonces es mentira lo que están diciendo, que son 3 acotadas, porque eso ya se hizo en España y todos sabemos que en España terminó con aborto libre, porque hacían el aborto igual con puras mentiras, con estas 3 causales. Entonces, si hoy día los doctores están oponiéndose, el país también hay una mayoría que se opone a matar a los niños por nacer. Por lo tanto, esta ley la hicieron a espalda y no con la mayoría, la hicieron con una mayoría momentánea que tenían en el Congreso. Nada más, y hicieron lo que quisieron. Esa fue la retroexcavadora que usaron. Llegaron y pasaron por las mayorías y ahora van a vivir las consecuencias porque esas leyes no son aplicables, por lo que dice Natalia, con estos especialistas que se necesitan y porque hay mucha gente que trabaja, ¿no es cierto?, en los hospitales que no están de acuerdo con participar en estos asesinatos. También otra de las informaciones que salió, que en Huasco también fueron 100% objetores de conciencia los doctores y los obstetras, y salió en las noticias uno de ellos hablando en representación diciendo que no solamente era por un tema valórico que estaban siendo objetores de conciencia, sino que porque ellos saben que no tienen los implementos que se necesitan. Entonces decía, nosotros no podemos hacer abortos dentro de este hospital porque no hay el implemento. Entonces, y era algo que se dijo tantas veces dentro del Congreso, nosotros participamos dentro de los debates, escuchamos los debates y se les dijo tantas veces,
tantos especialistas fueron y los dijeron, los especialistas de los especialistas, los jefes de esta gente, dijeron, esto no es aplicable, esto está mal, y no lo escucharon. Entonces ahora están sorprendidos, yo no sé de qué. ¿No? Y lo otro también, haciendo el punto esa, en la parte también económica, es decir, era una cosa total, era mucha plata, y está diciendo, bueno, cuando estaba en la Comisión de Hacienda, que yo fui y estuve presente, no, démosle igual nomás, total, después en el camino se puede arreglar. Con la identidad de género es lo mismo. La doctora Ugarte dice, si es un equipo multidisciplinario es mucho el financiamiento. Tenemos que tener psiquiatra, endocrinólogo, genetista y la parte social. Entonces tampoco estaba la plata. Tampoco hoy día está el financiamiento, y estamos recién hablando que era en gratuidad también educación, es decir, ¿qué país resiste eso? Si ya estamos sobreendeudados, ¿de dónde vamos a sacar más recursos para seguir financiando una ley que primero le hace daño a nuestros niños, nuestros jóvenes, y el aborto es el mayor crimen que puede cometer una mujer contra un hijo? Oye, y todos estos abortos se suponía, ¿no es cierto?, dentro para hacerlo bonito esto, el acompañamiento que se iba a hacer a las mujeres. ¿Con qué ropa? ¿Con qué plata? ¿Con qué ropa? ¿Con cuántos psicólogos? ¿Con cuáles psiquiatras que van a tener que acompañar después del aborto? Si no lo tienen. Entonces todo es mentira, todo es mentira. Se hizo una ley en la arena, o sea, en el aire. No tienen cómo hacerla, cómo implantarla. Y ahí están. Pero contrario de ese mensaje que da el gobierno con leyes tan críticas y tan destructivas para nuestra sociedad, nosotros también queremos dar un mensaje distinto para aquellos que están pasando necesidad, para aquellas mujeres que están lidiando con este tema, sabiendo que está la posibilidad de matar a sus propios hijos. Por eso, si tienes este problema o cualquier otro, sea también por enfermedad o por una enfermedad también psicológica, depresión, queremos invitarte a que nos escribas en el inbox de El Sabor de la Verdad, porque también nosotros queremos darle una solución. No solo queremos permanecer en este debate solo con críticas, sino que lo hacemos con tanta pasión porque sabemos que hay una solución y que es cierta, y que lo hablamos porque lo hemos vivido. Y por eso queremos compartirle la revelación de la semana con nuestro pastor Juan Manuel Freire, que siempre nos edifica, ¿cierto? Para tener una nueva mirada y enfrentar todo lo que está pasando en esta sociedad, pastor. Bueno, hablando, ¿no es cierto?, de la ideología de género, la palabra está siempre todo lo que venía, todo lo que iba a pasar. O sea, esto que está pasando para nosotros no es sorpresa, porque la palabra dice que en los postreros tiempos, que son estos los postreros tiempos, iban a pasar ciertas cosas. Y si yo leo en el libro de Judas, Judas habla, ¿no es cierto?, que de la palabra que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Esto dice, lo que decían era, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones. Escuchen esto, los sensuales, que no tienen el espíritu. ¿Qué significa sensual? Es el que se guía por lo que siente. Hoy día los niños le están diciendo, si tú te sientes hombre, aunque seas mujer, eres hombre. Si tú te sientes mujer, aunque seas hombre, eres mujer. O sea, vamos, aquí dice claramente que en los posteriores tiempos va a haber eso. Y mire justo mire la casualidad que hoy día eres lo que tú te sientes. En otros países, si se siente perro, es perro. Si se siente árbol, es árbol. Vean, métanse en Google y vean cuánta gente se siente en animales y todo le tienen. ¿Cuántos géneros existen hoy día? Depende del país la cantidad de géneros que hay, porque como tú te sientes, y eso es una mentira. Entonces nosotros tenemos que ser partícipes de las mentiras. O sea, si un hombre, que yo lo veo hombre, pero él se siente mujer, tengo que decirle a ella, tengo que mentir. O sea, que las mayorías tenemos que mentir para que las minorías se sientan cómodas. Porque no es persecución decirle a un hombre que es hombre, es decirle la verdad. Y aquí dice claramente, es que no tienen el Espíritu, no tienen el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no te deja equivocarte, porque Él te guía a la creación del Señor, a lo que Dios te hizo, cómo te hizo, y te da dignidad.
realmente. Dice, pero vosotros, amados, nos dice a los que creemos, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Entonces, cuando habla de santísima fe, la Biblia, la palabra de Dios, está hablando de una fe que no es la fe mía, es la fe que pone el Espíritu Santo, que es santísima, es la fe de Dios que pone en nosotros. Entonces, que eso nos va edificando y vamos orando en el Espíritu Santo, en Dios mismo que está con nosotros, porque eso dice la palabra, que Él nos pone el Espíritu Santo, que somos templo del Espíritu Santo, y nos va edificando y nos va haciendo crecer para ser mejores personas y ser esperanza de este mundo. Y por eso le ofrecemos, ¿no es cierto?, a las personas que estén enfermas, que tengan problemas de disforia, todas esas cosas, con el Señor, con el Espíritu Santo, son sanados. Vuelven a ser lo que ellos realmente son, como fueron hechos por Dios. Y por eso les damos, somos esperanza en eso. Y dice, conservaos, y dice, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios. Conservaos en el amor de Dios. El amor de Dios, hermanos míos, dice la palabra en Romanos 5:5, dice que el amor de Dios lo pone el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que dejó Jesucristo para que su iglesia creciera, lo pone en tu corazón. O sea, si no tienes una relación con el Espíritu Santo, no vas a tener esa santísima fe, no vas a tener, ¿no es cierto?, esa edificación, y no vas a conservarte en el amor profundo que es de Dios, en el amor de Cristo, que dio la vida por los demás. Y nosotros estamos dispuestos a eso. Nosotros nos dedicamos nuestras vidas a ayudar a los demás, no a odiarlos, no a sacarlos de la sociedad, sino que a incluirlos, pero de acuerdo a lo que son, no a las mentiras. No a la mentira, escuchen esto, no a la mentira, porque la mentira es del diablo. Y no tengo miedo de decirlo, porque así dice la palabra, que Él es mentiroso, y cuando tú hablas mentira, de lo suyo hablas. No estás hablando de Dios ni de la verdad. Eso sería por hoy día. Así es, por eso reiteramos la invitación de aquellos que están teniendo dificultad, sea psicológica, sea de enfermedad, que recurran, por favor, les pedimos, ¿cierto?, que encuentren esta solución a través de escribirnos en el inbox, ¿cierto?, del Sabor de la Verdad, porque nosotros tenemos algo que queremos compartir y que trae vida, ¿cierto?, y una vida en abundancia para aquellos que lo conocen. Pastor, lo último también, ¿cómo usted enfrenta esta verdad que usted dice con que mencionaba que aquellos que no tienen estas cosas, no tienen el Espíritu, pero hay gente que dice, oiga, pero pastor, déjelos ser, déjelos tranquilos, si ellos no saben, no tienen el Espíritu, déjenlo que sea lo que ellos quieren ser? ¿Cómo enfrentamos con una posición de verdad a una sociedad tan relativista? Claro, lo que pasa es que la creación de Dios, Él nos creó, y Él creó una manera, ¿no es cierto?, de vivir, y Él como creador, como el fabricante de cada uno de nosotros, sabe lo que necesitamos. Por lo tanto, si nosotros no tenemos esta relación con el Espíritu Santo, por supuesto que nos vamos a perder, por supuesto que vamos a andar en tinieblas, y al andar en tinieblas andamos a tropezones, y creemos ser una cosa y en realidad somos otra, queremos hacer algo, no tenemos propósito de vida. ¿Por qué los jóvenes se están suicidando más que en ningún país? Somos los segundos. ¿Por qué? Porque no tienen propósito de vida, porque hemos dejado a este Dios, que es el creador, el que nos guía, el que nos edifica, el que nos da esperanza, el que nos da vida, lo hemos dejado de lado. Y nosotros no somos capaces de hablar porque nos tienen callados con estas mentiras. Pero yo no me voy a callar, porque ¿sabes qué? Cuando tú dices a estos enfermos, que los que están enfermos de cáncer, nosotros tenemos, si oramos se sanan de cáncer, aunque los doctores dicen que no, que se sanan. Todos los que están sin esperanza, por favor escríbanos y vamos a mostrarles que hay una salida en el Señor, que hay una salida porque Dios está vivo. Jesucristo no quedó en la cruz, como ustedes lo ven muchas veces. Él resucitó y está vivo y está con nosotros a través de su Espíritu Santo. Así que uno tiene que entender que no es que nosotros obliguemos a las personas a creer lo que nosotros creemos, porque finalmente es por fe. Pero nosotros tenemos una responsabilidad de decirle a las personas, hay una salida. En la manera que tú estás viviendo vas a sufrir. En la manera en que tú estás viviendo estás en rebelión en contra de Dios, y eso trae sufrimiento.
porque estás yendo en contra de tu propósito, de tu sentido, estás yendo en contra de tu propio creador. Eso es la responsabilidad que nosotros tenemos frente a las personas. Ahora, si la persona, recibiendo la verdad, conociendo el mensaje, quiere seguir viviendo en su rebeldía o quiere seguir viviendo en contra de su propia naturaleza, ya es problema de la persona. Pero démosle una oportunidad de arrepentimiento. Y ese es el tema. O sea, cuando tú le dices, por ejemplo, a un homosexual que nació así y que tiene que asumir su homosexualidad, tú le quitas la oportunidad de cambiar y de salir de eso. Yo conozco a una persona que trabaja con homosexuales para revertir esto, y él dice que hay muchos homosexuales que sufren en esa condición, y ellos no quieren seguir siendo así, pero como la sociedad les ha dicho no, porque tú naciste así, como acéptate, entonces ellos permanecen en un sufrimiento perpetuo. Y cuando se encuentran con esto de que en realidad no tienes que permanecer así, que es una conducta que hay posibilidades de sanarla y de sanar las heridas que provocaron esta conducta, se dan cuenta que han sido engañados durante mucho tiempo. Y si la iglesia mantiene silencio, es parte del engaño. Nosotros somos cómplices del engaño si no decimos la verdad. Si no le decimos a las personas, ¿sabes qué? Lo que te están diciendo es mentira y tú puedes salir de esa condición. Y así en todas las otras cosas, el que es depresivo o el que está enfermo o el que está sumergido en algún otro tipo de pecado. Todo pecado, Cristo nos hizo libre del pecado, y todo pecado uno puede salir de él. No hay nada que sea perpetuo en tu vida, porque Jesús nos puede hacer libre. Pero la responsabilidad de la iglesia es decirlo, declararlo. ¿Qué hace la gente con esa información? Ya cae la responsabilidad en ellos. Pero si yo veo que el ciego va caminando hacia el abismo y yo no le digo, oye, vas caminando hacia el abismo, la responsabilidad cae sobre mí. Si yo le digo y él no me hace caso, la responsabilidad ya cae sobre él. Sí, y pucha, que muy, muy atingente esta palabra, porque recién tocamos eutanasia. Nadie quiere ver sufrir a un familiar, nadie. Y vemos que hay un video que sacaron, creo que ayer o anteayer, en el canal 7, 24 horas, y se ve, sí, es súper tremendo, súper dramático, y uno puede también empatizar con ese sufrimiento, pero no se va a acabar matando a la persona. Por otro lado, vemos a los niños también que están sufriendo con a lo mejor el bullying, el abuso, el no ser comprendidos, tener esta disforia de género, porque esa es la verdad. O mujeres también embarazadas que no tienen el apoyo y que a lo mejor tienen la única solución de decir, bueno, es abortar. También hay un video de eso, ya hay una página web. Dice, por favor, no la discrimine, ponte en su lugar y todo. Entonces la iglesia, y de nuevo saco el ejemplo que se expuso Juan Pablo y Cotita, que habla que la iglesia lleva 200 años y hace el trabajo en terreno, en la calle, ¿cierto? Aparte de la iglesia, uno sale, ¿cierto? Nosotros también como iglesia hemos tenido la oportunidad de ir fuera también de Santiago. Nos pasó también cuando fuimos para el terremoto del año 2010 y vimos muchas situaciones que son complejas, que sin ser psiquiatra, sin ser psicólogo, sin ser médico, pero sí ser hijos de Dios, en las cuales íbamos con la autoridad de Cristo, del Espíritu Santo, para ir a escuchar primero a esas personas, pero no solamente ir a una ayuda social, porque ayuda social tenían, nosotros lo vimos. Esto, hago una pequeña reseña, fue en Constitución en el año 2010, donde fue en la zona de La Poza, donde fue el epicentro del terremoto, uno de los más grandes de Chile. Entonces podemos ver que nosotros pudimos trabajar con esas personas y pudimos ver realidad, y todos los que fuimos a la iglesia, cada uno pudo tener ese tiempo de consejería, de administración, conocer realidades muy, muy impactantes, donde también había muchas cosas de abuso, muchas cosas también de indolencia, mucha pobreza, pero sobre todo mucha falta de Dios. Entonces, ver que tenemos nosotros esa herramienta, no nos podemos callar. Y yo en lo personal, si no hubiese conocido a Dios, tampoco estaría hoy día acá. Estaría sumergido a lo mejor en una tremenda depresión, o todavía con crisis de pánico. Y ver que hoy día tengo la posibilidad de poder dar este mensaje, pero un testimonio que sea real. No solamente algo para la pantalla, o algo para decirlo, algo bonito con ustedes. Entonces nosotros tenemos esa posibilidad y tenemos para ser ese pueblo que va
y que no se va a someter a hombres, sino solamente a Dios. Así es. Reiteramos por última vez, ¿cierto? El llamado, y agradecemos por todas las personas que están viendo, que están difundiendo, ¿cierto? El programa Sabor de la Verdad, que es tu break favorito. Sabemos que hubieron muchas visualizaciones y mucha gente que compartió, porque también encuentra un valor en gente que dice la verdad, ¿cierto? Y también que proporcionamos una solución que viene de Dios, ¿cierto? Y por eso reiteramos la invitación a que nos escribas tu opinión, pero por sobre todo, si tú estás pasando por un momento difícil, escríbenos también, porque estamos gustosos de poder ayudarte. Pastor, lo último. Muy cortito. Lo que pasa es que mucha gente conoce iglesias cristianas y es todo bla 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 bla, palabra a palabra. Nosotros podemos mostrarle a los que quieran arriesgarse y venir a nosotros y nos van a hablar, ¿no es cierto? Y nos van a pedir ayuda, vamos a mostrarle el poder de Dios, porque el Espíritu Santo es poderoso. Y Jesucristo decía, ustedes harán cosas mayores. Eso no se ve mucho, pero nosotros vamos a mostrarle, no es puro bla bla, no es pura palabra, que sí sabemos la palabra y que sí la vivimos, pero también podemos mostrar a ese Dios poderoso que a pesar de toda esta maldad que ustedes ven, sigue reinando y va a seguir reinando por siempre, eternamente. Eso. Así es, por eso los esperamos la próxima semana en un nuevo capítulo de El Sabor de la Verdad, y con esto nos despedimos. Sí. Chao, chao, que estén bien. Que vaya bien. Oh, oh, oh.